Sí, bueno, gracias Andrés por venir acá. Andrés es politólogo por la UBA, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas del Instituto Europeo de Florencia, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, ciudad donde vive. Está especializado en estudios latinoamericanos y europeos, en procesos de integración regional y política argentina. Y como decía Jesús, no solo es un gran estudioso, sino que también un gran estudiado por todos nosotros. Hoy, por ejemplo, los de tercero tenemos un trabajo de entregar sobre partidos en base a cosas que él ha escrito, o bueno, infinidad de recuerdos de recreos de clase debatiendo sobre esos tweets. Así que un placer tenerte acá en persona. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Hay gente que no me quiere, dice que como académico soy un gran tuitero. Tampoco. Pero lamento que los hagan leerme tan seguido, es muy sádica la facultad, pero les agradezco que a pesar de ello hayan tenido la gentileza de invitarme para charlar un rato. Supongo que es muy difícil hablar de otra cosa que no sea lo que está pasando, pero a mí me gustaría no hablar solo. Yo haría una introducción breve, vamos a ver, 10, 15 minutos, y después mi idea es que conversemos. Preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que salga. Y en principio, lo que estamos viviendo es un momento de excepción. Todos habrán leído a Maquiavelo, que es mucho más importante que otras cosas que les hacen leer, y Maquiavelo es alguien que distinguía entre tiempos normales y tiempos excepcionales. Los normales son aquellos en los que cada acción tiene una reacción previsible. Los tiempos excepcionales, todo es líquido. Él no utilizaba estas metáforas, pero a algo parecido se refería. Entonces no sabemos qué va a pasar si hacemos tal cosa. Esos tiempos excepcionales son las revoluciones, por ejemplo, las guerras, o más adelante en el tiempo las transiciones democráticas. Y hoy podríamos decir las pandemias. Hoy el temor llegó a tanto que permite que los gobernantes, en buena parte de Occidente y no solamente, estén tomando decisiones que son inconstitucionales, o por lo menos nebulosas. Yo no sé si ustedes pensaron en qué derecho tiene un intendente de terraplenar el acceso a un municipio, qué derecho tiene un gobernador de decir que los que se fueron a otra provincia se quedan, no vuelven hasta después de la cuarentena, o qué derecho tiene un presidente de ordenar a las fuerzas de seguridad que permitan o no la circulación de gente en ciertas condiciones, o inclusive decretando cuando no hay estado de sitio declarado por el Congreso. Pero a nadie le preocupa esto porque en situación de excepción el miedo justifica. Y acá vienen las primeras cosas. Yo voy a ir saltando entre lo doméstico y lo internacional. Después hablaremos de lo que más les interese a ustedes. Pero en lo doméstico hay un debate que se desarrolló en los últimos días, en parte motorizado por gente del derecho, de la filosofía del derecho, por ejemplo Roberto Gargarella. Y Roberto tiene miedo de que la emergencia genere una concentración del poder en el Ejecutivo que primero no tenga controles y segundo no tenga límites en el tiempo. No solamente es peligroso lo que haga ahora el Ejecutivo, cosa que se puede tolerar por la emergencia. El problema es que los poderes excepcionales terminan normalizándose y ya no se le retiran al Ejecutivo después de la emergencia. Yo lo que voy a sugerir es que hay otra manera de pensar las amenazas que vienen. Y no son la centralización del poder, no es el despotismo autoritario, es el caos, la anarquía, la ruptura del contrato social sin nadie capaz de volver a organizarlo. Y les pongo un ejemplo. América Latina venía de la era de la rabia. Estaban explotando todos los países, inclusive los menos pensados, Chile, pero Ecuador, Bolivia, Colombia. En Brasil ya habíamos tenido el estallido en 2013 y el impeachment, el juicio político en 2016. Y Argentina estaba tranquila porque había alternancia. Había un gobierno fresco y había la expectativa de cambio de gobierno. Pero esa era la región en la que vivíamos. Y de repente, el estallido quedó en casa. La explosión social está en cuarentena, pero está ahí. La gente no tiene por qué estar muy contenta, aunque durante un tiempo todos apoyen un poco más al Ejecutivo. Y cuando termine la cuarentena, vamos a ser más pobres, porque vamos a haber roto mucho de la economía. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes la salida de la cuarentena? ¿Más parecía a 1976 o a 2001? Si es a 1976 estamos en problema, pero yo lo veo muy improbable. No hay fuerzas armadas con capacidad o voluntad de tomar el poder. 2001 me parece mucho más probable. Y 2001 no es un caso de concentración despótica del poder. Es un caso de dispersión tal del poder que la calle se hace cargo de él. Pero la calle no gobierna. Entonces lo que tenemos es anarquía, cefalía, caos, inestabilidad política. No les pido que tomen posición.
Lo que les sugiero es que piensen escenarios, que no hagan un pronóstico diciendo esto va para allá, sino dos pronósticos alternativos, por los que no es necesario jugarse. Cada uno tiene su corazoncito o evalúa probabilidades y dice es más probable la inestabilidad que la tiranía, o viceversa. Lo que les pido es que mantengamos la cabeza abierta para pensar más de un escenario. Un solo escenario no es un escenario, es un pronóstico. Dos escenarios es lo que nos permite darnos cuenta de que el futuro está abierto. A nivel internacional hay algo parecido. Hay dos grandes interpretaciones. La que dice que nada será igual y la que cree que en realidad lo que estamos viendo es una aceleración de tendencias preexistentes. Los que creen que nada será igual dicen nunca el mundo vivió algo así. La misma Carmen Reinhardt, que es aquella economista famosa que escribió con Ken Rogoff aquel libro diciendo esta vez es diferente, burlándose de los que dicen esta vez es diferente. Cada vez que hay una crisis económica o una situación de estabilidad, los economistas dicen esta vez es diferente. Yo dicen, no, son todas iguales, todas las crisis tienen la misma causa, el mismo desarrollo y el mismo desenlace en función de las políticas que tomen los agentes. Y esta vez escribió uno diciendo, esta vez realmente es diferente. Nunca había pasado en el mundo algo así. Y algo así es una pandemia, que sí había pasado, con una tremenda crisis económica autoproducida, autogenerada. La economía está en coma inducido, como dijo Krugman. Nosotros la paramos, no fue la pandemia. En todo caso, la pandemia nos asustó lo suficiente como para que decidamos apagar la economía. Y apagar la economía significa que esta crisis no va a ser como las anteriores, no va a ser solo de demanda, desempleo, no va a ser solo de oferta, aumento del precio del petróleo, va a ser de demanda, va a ser de oferta porque van a quebrar empresas. ¿Qué significa que va a ser de oferta también? Que aunque repartamos plata, la gente no va a tener productos para comprar. Cuando hay un problema de demanda, están los productos, la gente no tiene dinero. Le damos dinero a la gente y se mueve otra vez la rueda de la economía. Ahora no se mueve porque vamos a dejar de producir. Y además en el medio puede haber una quiebra financiera, la tercera pata de la crisis económica, con bancos quebrados, con problemas de financiamiento, que pasan de liquidez a solvencia. La tormenta perfecta. Lo que no había pasado entonces es todo esto junto. Una crisis que es tridimensional, económica, y una crisis sanitaria que, a diferencia de la de 1918, se transformó en global en 3 meses y no en 3 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que si fuera en 3 años la expansión podemos ir cerrando un país detrás del otro, y a medida que cerramos un país reabrimos el anterior. Si para todo el mundo de repente, estamos en un problema, y todos los modelos que tenemos para saber cuál es el efecto de la cuarentena son modelos parciales. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos, en la pandemia de 1918 y 19, iban cerrando ciudades. Y está la prueba de que las ciudades que cerraban antes, se recuperaban antes. Paraban más la economía, pero después se recuperaban más que los que no habían hecho cuarentena y se habían muerto más. Pero esto porque cerrar una ciudad no es cerrar un país. La unidad económica es el país. Entonces, ciudad abierta, ciudad cerrada del mismo país, la economía del país seguía funcionando y remolcaba a las ciudades que habían cerrado antes. Ahora no va a haber quien nos remolque. Estamos cerrando la economía mundial. Y ahora les pido que lo piensen de otra manera. ¿Y si no estamos cerrando la economía mundial, sino la economía occidental? Si hay economías que siguen funcionando, y esas economías no son menores, y estoy pensando en la mayor parte de las potencias del este asiático. Que si esto es así, lo que podemos hacer es pensar en Occidente como... Es bueno tener público infantil. Voy a tener que tener cuidado con algunos adjetivos. Si ustedes miran los resultados sanitarios y los resultados económicos, en Asia del Este son mucho menos malos que en Occidente. Tienen menos muertos y menos destrucción de riqueza. Eso por un lado es esperanza, significa que va a haber un motor para empujar la recuperación global más adelante. Por el otro, sugiere que los que hablan de aceleración de la transición tienen razón. Estamos cerrando Occidente. Y lo que estamos haciendo es acelerar la transición de Occidente para Oriente. O en palabras más concretas, de Estados Unidos para China. Antes de la pandemia, Estados Unidos, potencia hegemónica, declinaba. China, potencia emergente, se consolidaba. La Unión Europea se disgregaba. Tendencias muy fuertes de desintegración. Se va Gran Bretaña, se torna autoritaria Hungría, el euro no se resuelve en estabilidad y los emigrados siguen en las puertas de Europa y podrían generar otro problema en cualquier momento. Esas tendencias podrían acelerarse. Y mientras tanto Rusia sigue ahí molestando a los demás sin capacidad de diseñar su propio proyecto estratégico. Entonces lo que vemos es menos Estados Unidos, más China, menos Europa.
y la misma Rusia, que siempre estaba ahí a pesar de su degradación demográfica, y que quizás si se va Putin no sería la misma, pero Putin modificó la Constitución para quedarse unas décadas más. ¿Qué falta? Globo terráqueo. ¿A quién no mencioné? Nosotros y África. Tenemos ahí Asia, con China a la cabeza, pero no solamente, Estados Unidos, Unión Europea y Rusia. ¿Qué pasa con África y con América Latina? ¿Cuál era la tendencia anterior? ¿Y qué significa que se acelere esa tendencia? Mi impresión es la siguiente. La tendencia de América Latina era marchar hacia la irrelevancia. América Latina pesa cada vez menos en el mundo. Esto no es necesariamente malo. Si el mundo va a una guerra mundial, es mejor estar lejos y ser irrelevante. De hecho, las guerras mundiales no destruyeron América Latina, porque se desarrollaron lejos. África no es irrelevante. África es subdesarrollada, es pobre, pero tiene dos características que la tornan potencialmente más relevante que América Latina. Una, la población. Tiene más y crece más. Y una alta demografía significa que pueden ser grandes mercados, grandes productores, eventualmente un motor de la economía mundial. Pero también significa que si les va mal, se convierten en una bomba de tiempo. Emigran, huyen y huyen a Europa, donde llegan en barcas. Es decir, tienen mucha más capacidad de daño. América Latina tiene menos capacidad de daño porque México traba la inmigración de Centroamérica a Estados Unidos y menos capacidad de crecimiento. Porque los países grandes de América Latina, cuando crecen mucho, crecen poco. Porque Brasil nunca consiguió crecer más del 5% sin inflación. Los milagros brasileños son definidos como el vuelo de la gallina. Las aves vuelan, en general, la gallina no. Y Brasil hace eso, cocoroquea, cacarea un poco y vuelve a caer, nunca despega. Nunca consiguió despegar, ni el milagro económico de los 70, ni el de la década pasada. Así que este es el mundo, estos son los escenarios que preveo, aceleración de tendencia. Tengan en cuenta lo que piensan los otros, ¿no? Esto se va a romper todo y nada será igual. Depende de qué es lo que miren. Porque si lo que miran es que esta aceleración de tendencia va a llegar a que Asia domine el mundo, entonces sí, podemos decir, nada será igual. Lo que no me parece es que podamos adjudicarle la responsabilidad a la pandemia. Esto hubiera pasado de cualquier manera. La digitalización estaba pasando. La automatización estaba pasando. Que nos encontremos acá no estaba pasando. Idealmente yo estaría en Argentina y nos veríamos en persona. Pero esto podía pasar ya. Y de hecho había algunas teleconferencias y cuando un jurado no puede participar en una defensa de tesis, lo hace por Skype o de esta manera. Esto lo que hace es avanzar con procesos que quizás hubieran dado, quizás no, pero estaban disponibles. Y ahora los aprovechamos. Automatización lo mismo. Si hablan con empresarios o con trabajadores, muchos les van a decir que está trabajando la mitad del personal. Y se dan cuenta que no necesitaban la otra mitad. Muchos de nosotros somos superfluos en el proceso de producción. Y lo estamos descubriendo ahora. Esto tiene una consecuencia desagradable. A nadie le gusta ser superfluo. Pero quizás tenga una consecuencia positiva. Hasta el Financial Times, en un editorial, reconoció que es tiempo de pensar en un ingreso universal. Ingreso mínimo universal. Porque si la sociedad que viene, la sociedad en la que estamos entrando, hacia la que estamos acelerando, destruye empleo y no crea empleo, condena a la gente a vivir sin empleo. Y la gente necesita comer. Así que si no tiene ingreso por un empleo, va a buscarlo de otra manera, va a robar. Es responsabilidad de la sociedad encargarse de que todos tengan un ingreso, para que no tengan que buscarlo por las malas. Y si lo dicen en la meca del liberalismo, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de funcionalidad. ¿Cómo va a funcionar una sociedad con mucho menos empleo, con más automatización, con más tercerización? No sabemos. Y ahí está para mí, que fundamenta una vez más que el escenario de la aceleración es más probable que el escenario del cambio total. La globalización estaba yendo hacia atrás. Ya había procesos evidentes de desglobalización. Se llama reshoring y nearshoring contra offshoring. En vez de procesos de producción global, donde se produce esta parte en Tailandia, esta en la China, esta en Japón, se monta en México y se vende en Estados Unidos, había procesos por los cuales, sobre todo a partir de Trump, las empresas estaban renacionalizando sus cadenas de producción. Esto lo va a acelerar, pero hay dos posibilidades. Si pasa solamente esto, no está bien. Es solamente ineficiente que cada país trate de ser autosuficiente. Si lo que vemos es redundancia, duplicación, entonces sí está bien. Es decir, que las cadenas de producción tengan alternativas. No sean solo en China o solo en casa. Haya fábricas en China y fábricas en casa que producen lo mismo. Esto de la redundancia lo pueden encontrar en los escritos de Nassim Taleb.
el del cisne negro. Bueno, lo que él sugiere es que los cisnes negros son eventos que no vimos venir. Son altamente improbables, sí, pero él da un ejemplo clarísimo. El 9/11, las Torres Gemelas, fueron un cisne negro para la mayor parte del mundo. Para los terroristas, no. El cisne negro es un evento altamente improbable para el que no supo que venía. Y tiene altas consecuencias, alto impacto. ¿Cómo se agrisa un cisne negro? Él dice, son inevitables. Hay cosas que no sabemos y no sabemos que no las sabemos. Lo que tenemos que hacer es construir robustez en nuestras sociedades y en nuestro sistema para estar preparados cuando se presente lo imprevisible. Y robustez se construye con una serie de mecanismos, uno de ellos es la redundancia. No tener una cosa, aunque sea eficiente, no tener un solo pulmón, un solo ojo, un solo brazo. Podríamos vivir con eso, el que pierde un brazo, un ojo, un pulmón sigue viviendo. Pero tener dos es más seguro, no es más eficiente, gastamos más energía. Pero llegado el momento, nos viene bien. La otra es la resiliencia. Hay que crear resiliencia. Resiliencia es resistencia flexible, capacidad de adaptarse aguantando. Estos son, de nuevo, mecanismos que no evitan que llegue lo imprevisible, pero nos fortalecen para ese momento. Y si quieren saber en qué consiste esto de la resiliencia y la redundancia, miren qué está pasando en Oriente ahora. Cómo están las sociedades, Japón, Corea, Taiwán, incluso China. No están cerradas. No están cerradas. Y no tienen miles de muertos. En algunos casos tienen 2 dígitos. Una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque pasaron por esto. Esto que estamos viendo, que nos parece único en la historia, primera vez, jamás vivimos esto, es verdad, nosotros no lo vivimos. En Oriente y en África están cansados de las epidemias. No es que consigan resolverlas, pero consiguieron tornarse más robustos. Después de todo, esto es otro SARS, y ya tuvieron el MERS también, y el ébola y el SIDA vienen de África. Así que tienen una cierta práctica con esto, práctica estatal en Asia, práctica social en Asia y en África, que nosotros no tenemos. Por eso Occidente está cerrado, y Oriente no. Cerró un ratito, cerró una provincia, 60 millones, sí, pero China tiene 1.400 millones de habitantes, y ya está abierta. Y preparémonos para la siguiente, y dejo acá y charlamos. Prepárense para la intermitencia. Se habla de entrar en la cuarentena y salir de la cuarentena, como si fuera switch on-off. Y no, a la cuarentena se entra, pero no sabemos cómo se sale, ni cuándo se sale, ni por cuánto tiempo hasta la próxima. Porque así como el virus es exponencial, no es lineal, la cuarentena también es complicada, es compleja. Diría Alberto, la cuarentena es sinfónica, como la pandemia. Tiene muchas dimensiones. Y entonces a lo mejor vamos largando algunos, se van contagiando, tenemos que encerrarlos. Podemos mantener municipios abiertos y municipios cerrados, como hacen en Chile. Esa es la cuarentena horizontal. La vertical es la que se segmenta por servicio, por trabajo, por grupo. Puede haber sorteo. Se divide la población en 2 o en 3 sectores de una propuesta para que sean 2, y sale un grupo una semana y otro grupo la siguiente semana. Y los que trabajaron la semana anterior se quedan en casa una semana para ver si tienen síntomas. Si tienen, no vuelven a salir. Si no tienen, se siguen alternando. Pero habrá nuevos brotes. Porque aunque consigamos inmunizar la mayor parte de una población nacional, el virus va a seguir dando vueltas por otros lados y eventualmente va a volver. Y va a complicar a nuestros socios. Imagínense que en Argentina de repente todos nos tornamos inmunes. Listo, podemos salir a trabajar. Pero ¿a quién le vendemos las exportaciones? Si los demás países están cerrados. Esto está todo interconectado. Es una red global. Así que prepárense para lo exponencial, que ya están preparados, prepárense para lo intermitente, prepárense para muchas charlas de estas con mucha gente, porque hasta que volvamos a juntarnos y tocarnos, va a pasar un rato. O va a pasar un mes, lo haremos y después tendremos que entrar otra vez hasta que haya vacuna o todos nos hayamos contagiado. Y ahora, no sé, Tomás, Jesús, el que corresponda, modere o dispare. Ahí Montserrat, nuestra secretaria de comunicación, les va a estar dando la palabra a los que pongan yo en el chat si quieren hacer preguntas o participar o preguntarle a Andrés, lo que quieran. Bueno, vamos. Estás Andrés, yo soy Montserrat. Tommy Dardanelli fue el primero que puso yo, bien ansioso, como corresponde.
Bueno, dale, te abriste solo el micrófono, pregunta. Sí. La ansiedad. Gracias. Bueno, de nuevo Andrés, ¿qué tal? Mi pregunta iba hacia dos escenarios que veo. Por un lado, una tendencia más centrípeta, que en lo nacional se ve con Alberto Fernández y Larreta uniendo fuerzas para luchar contra esto. Una tendencia que tal vez supera de alguna manera esta dicotomía izquierda-derecha. Y por otra, después otro escenario que es todo lo contrario, una tendencia mucho más centrífuga, que se ve, por ejemplo, en Trump, muy extremo a la derecha, o López Obrador, muy extremo hacia la izquierda, que en vez de tratar de consensuar con la sociedad, busca soluciones más radicales. Esos son los dos escenarios que veo. ¿Cuál ves que sea el que se vaya a imponer? Gracias, Tomás, y gracias, Montserrat. Mi impresión es que López Obrador, Trump y Bolsonaro son expresiones del mismo fenómeno. Y ahí la ideología es irrelevante. El fenómeno que ellos representan, algunos llaman populismo. Lo acepto. Para mí de lo que se trata es de sensibilidad popular en sociedades con alta informalidad laboral y poco estado de bienestar. ¿Qué significa eso? Que si en Europa nos obligan a cuarentenar, tenemos un problema sanitario y un problema económico. Pero el problema social es bajo, porque hay formalidad laboral, es decir, mantenemos los ingresos la mayor parte, y además estado de bienestar que sostiene a los que no tienen ingresos. En América, incluyendo Estados Unidos, no tienen ni alta formalidad laboral, es decir, hay mucho trabajador en negro, informal o independiente, y poco estado de bienestar, poca capacidad de mantener a esa gente que encerrada en casa no tiene ingresos. Y estos tres líderes, AMLO, Bolsonaro y Trump, lo que hacen es ser sensibles a ese votante, a ese elector, porque es el suyo. Alberto Fernández es el que reaccionó diferente de estos países. Y para mí reaccionó diferente por una razón de clase. Voy a simplificar, pero no mucho. Es porteño. La sensibilidad de los tres que le hicieron, de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, es la sensibilidad burguesa, clase mediera, europea, desarrollada, con ingresos y con Estado, de la ciudad de Buenos Aires. No es la sensibilidad de los conurbanos, ni del conurbano bonaerense, ni Rosario, ni Córdoba. A esa, Cristina le presta más oído. Cristina en esto está más cerca, más sensible a lo que están sensibles Trump, Bolsonaro y AMLO que Alberto Fernández. Porque ese es su electorado. Entonces, estos tres líderes populistas están reaccionando a una estructura social, no a una ideología. Por eso hace lo mismo, por eso AMLO no se distingue mucho de Bolsonaro y de Trump. Todos querían mantener la economía abierta lo más posible. Y lo hacían con el cuerpo. Lo hacían con el cuerpo, ellos se abrazaban y daban la mano. No es que mandaban a otros al frente. Y no usaban barbijo más que alguna vez que otra, y no sé si lo vieron a Bolsonaro que ni se lo podía poner. Así que para mí la cuestión relevante acá es qué tipo de sociedad representan los gobernantes. Y ahí el que está errado es Alberto, porque Alberto está representando muy bien a la sociedad porteña, urbana, cosmopolita, con ingresos, con recursos, que no es la mayoría del país. Así que para mí la reacción de Argentina fue la más civilizada posible, pero es insustentable económicamente. Por eso la cuarentena tiene que relajarse. Si no se relaja formalmente, se relajará informalmente. Ustedes ya deben haber visto que la gente piensa que el barbijo los protege de todo. Entonces, apenas se ordenó salir con barbijo, mucha más gente salió a la calle, pensando que estaba segura. Bueno, imagínense cómo son las personas que viven sin agua corriente en lugares donde conviven 6 personas en un cuarto. La cuarentena no se puede sostener por mucho tiempo más. En Alemania sí, en Francia sí. En el conurbano no. Gracias. Gracias, Andrés. Marti Zanetti, ahí te abrí el micrófono. Pregunta nomás. Ahí está. Gracias. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola chicos, chicas. Mi pregunta va un poco más allá de la crisis del coronavirus y por ahí es como un poco futurista, pero fue de un tema que mencionaste. Respecto a la idea del ingreso universal, yo pensaba, ¿no? Si la automatización va a hacer que obviamente haya menos gente, creo que no se me está escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Sí, ¿se me escucha? Sí.
Ah, está bien, perdón. Bueno, si la automatización va a hacer que haya menos gente trabajando y más procesos como por robots o cualquier otro tipo de tecnología, eso va a hacer que los países consumidores, por ejemplo, Europa, ¿no? Una industria textil, en vez de producir en Bangladesh, va a poder producir en Europa gracias a los robots y todo. ¿Cómo va a ser posible el tema de el ingreso universal en países en vías de desarrollo o subdesarrollados? O sea, ¿cómo crees que va a ser o qué nos puedes contar de esto? Gracias, Martina. Es una linda pregunta con una fea respuesta. Creo que va a ser muy complicado tener Por eso la hago. ingreso mínimo universal en los países en desarrollo. Muy complicado. Y más a la salida de la pandemia, con la tremenda destrucción económica que se habrá producido. Mi impresión es que a los países desarrollados les convendría la estabilidad en los países en desarrollo. La cuestión es si ellos tienen esta sensibilidad y los recursos como para transferirlos. De hecho, si ustedes miran ahora lo que están proponiendo los grandes economistas del norte, es alivio de la deuda para los países pobres y emergentes. O sea, todos los días salen en los diarios 1 o 2 cartas de grandes decanos de facultades económicas, de premios Nobel, de autoridades, ahora en América Latina también, por supuesto. Acaban de salir 4 expresidentes con 4 exministros, como Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, un colombiano y un mexicano, pidiendo alivio de la deuda, porque se supone que en este momento no se puede hacer frente a todo y lo fundamental es fortalecer los sistemas sanitarios y garantizar la estabilidad socioeconómica a la salida de la cuarentena. Ahora, les doy una positiva. Argentina es uno de los países que más ramificaciones tiene para favorecer la llegada de dinero a la gente cuando se decida dárselo. El día que decidamos que todos tienen que tener un ingreso mínimo, tenemos la AUH y las pensiones no contributivas, y no es mucha la gente que queda fuera de eso. Están todos en la base de datos. Lo que falta es dinero. Están las tuberías. Pero en esas tuberías hay que poner el dinero y con la crisis el dinero van a ser papelito del estanciero. Así que lo que vos preguntás es clave. Es imprescindible que haya ingreso universal si no hay empleo. Pero no hay dinero para que lo haya. Eso va a requerir tiempo o ayuda internacional. Las perspectivas no son muy buenas y por eso, para mí, seríamos ciegos o malos analistas si no supiéramos que a medida que pase la pandemia, va a volver la turbulencia. La turbulencia es el estado preexistente. La pandemia va a dejar un reguero de destrucción económica. ¿Cómo podemos pensar que va a haber estabilidad cuando termine la cuarentena? Va a haber mucho lío. Tenemos que estar preparados para procesar y administrar ese lío de manera pacífica y democrática, pero sabiendo que va a ser violento. Gracias, Martu. Gracias, Andrés. Ahora, Delphi González tiene una pregunta. Cuando quieras, Delphi. Sí, hola Andrés, hola a todos. Quería preguntarte con respecto, bueno, con mis amigos y bueno, todos creo que te seguimos bastante en Twitter y nos resulta muy interesante todos los análisis que haces. Y con respecto a las noticias que hay sobre el desacople que se está dando entre Estados Unidos y China, y un poco ahora la perspectiva que tiene Trump frente a este escenario electoral que no parece, no augura una reelección tanto como la decíamos el año pasado, y bueno, ahora lo de Biden, Obama, decís que, porque cuando vos hablaste de la transición de Occidente a Oriente, la viste como inexorable, decís que la trampa de Tucídides se va a cumplir, o cómo será esa transición entre Occidente y Oriente, y cómo queda América Latina planteada frente a esto. Gracias. Qué lindo hablar con internacionalistas. ¿Ustedes lo tienen a Nacho Lavaki como profesor? Está, sí. Le gustan mucho estas cosas también. Pues la trampa de Tucídides, supongo que están todos familiarizados, pero resumo. Es la fricción que se da cuando una potencia declina y otra emerge. Que en la base de datos con la que contamos, dice que de 16 casos en la historia, 12 terminaron en guerra hegemónica, y 4 no. Bueno, estos 4 nos permiten esperanzarnos, sobre todo porque si este fuera un caso de guerra, sería guerra nuclear. Así que quizás sería la número 17 la última transición hegemónica. A partir de entonces tendríamos un vivero en la Tierra sin seres humanos. Pero hay un problema alternativo, que es la trampa de Kindleberger. No sé si oyeron hablar de esto. ¿Qué es lo que pasó en entreguerras? ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos renegó de su rol de líder. Fomentó la creación de la Sociedad de las Naciones, pero no la integró, porque el Senado no se lo permitió. Y se volvió a aislar, se volvió a recluir en el aislacionismo. Y entonces lo que tuvimos fue anarquía internacional. Anarquía siempre hay, pero prácticamente lo que tuvimos fue una fragmentación tal del poder que nadie organizaba
la vida colectiva. Ni cooperación ni conflicto, caos, derivó en guerra. Estados Unidos asume, al final de la Segunda Guerra, la postura opuesta. Decide liderar, y liderar significa pagar costos desproporcionados. Pagar costos desproporcionados no es pagar más de lo que me llevo. Siempre me llevo más de lo que pongo, pero pongo más que los demás. En esto consiste el liderazgo. Estados Unidos, que tenía el 50% del PBI mundial cuando sale de la guerra, financia todo y funda, junto con sus aliados, el Fondo Monetario, Banco Mundial, la ONU, etc. Y lo que después, el GATT, lo que después sería la OMC. ¿Cuál es el riesgo que enfrentamos ahora? Estamos más cerca, para mí, de la trampa de Kindleberger que de la de Tucídides. Es muy improbable una guerra hegemónica, si es quizás ni nos enteremos, las bombas nucleares se van a encargar antes de que podamos leer los diarios. Pero la trampa de Kindleberger es, Estados Unidos se retrae, pero China no está en condiciones de sustituirlo. Entonces vamos a tener dos potencias que no cooperan. Una de ellas tiene la moneda de referencia, la moneda de reserva, el dólar, que va a seguir siéndolo por mucho tiempo más. Y la otra tiene el mercado y la capacidad de inversión, pero no tiene la capacidad financiera para estabilizar el mercado. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros nada, somos ratones. Pero la pregunta que vos hacés es muy buena y para mí la respuesta es la respuesta de nuevo, en escenarios. Tres posibilidades. Conflicto absoluto, guerra, desaparecemos. Cooperación. Los dos se ponen de acuerdo, todo bien, hay gobernanza mundial. Si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo, no importa lo que diga Europa, no importa lo que diga Rusia, no importa lo que diga Argentina. Si China y Estados Unidos cooperan, hay gobernanza mundial. El G2 es suficiente. Si no van a la guerra ni cooperan, tenemos quilombo. Vamos a tener mucha turbulencia, mucha fluidez, o mejor dicho, mucho estado gaseoso, con conflictos de algún tipo y con poca estabilidad. Este escenario del medio, hoy me parece más probable. Ni una guerra total, ni una cooperación total. Estados Unidos recluyéndose, China avanzando, pero sin poder para tomar el poder, para tomar el control. Es preocupante, pero no es el peor escenario. Desaparecer es peor. Gracias. Ahora Ivy Vidal. Ahí te abrió el micrófono, Ivy. Ahí está. Hola Andrés, hola a todos. Bueno, se nota que tuvimos relaciones hoy porque vimos este texto y Delphi me robó la pregunta, pero bueno, tengo un par más. Mi pregunta va, ¿qué opinás ahora después de, si pasa todo esto, qué va a pasar con lo que es la globalización? ¿Y qué papel crees que ocupa en este momento los organismos internacionales? Son dos y muy buenas. Primero, ya estábamos en un proceso de desglobalización. Suave, confuso, incierto. Pero ya había procesos de onshoring, Trump ya se estaba llevando empresas, ya teníamos un proceso de ruptura. El Brexit no es exactamente desglobalización, al contrario, ellos planteaban separarse de la Unión Europea para integrarse al mundo, pero en la práctica no estaban siendo muy exitosos en la integración con el mundo. Y lo más importante, teníamos un marco conceptual para entender la desglobalización, que es el trilema de Rodrik. Dani Rodrik, un economista que les recomiendo mucho porque se entiende lo que dice. Un economista de origen turco, ahora está en los Estados Unidos, en Harvard, y Rodrik dice que hay tres elementos en el sistema internacional: el Estado-Nación, soberanía, la democracia y la hiperglobalización, que no son compatibles. Y él hace una elaboración muy interesante diciendo que tenemos que elegir dos, cualesquiera. Pero si valoramos la soberanía nacional y la democracia, no podemos tener hiperglobalización, porque la hiperglobalización erosiona una de las dos, o el Estado o la democracia. O se impone sobre la decisión de los pueblos, o se impone sobre la soberanía de los Estados. Y ahora está claro que perdió. Perdió la hiperglobalización. Vamos a tener, sí o sí, una desglobalización quizás un poco más rápida, pero en algunos aspectos, porque la pandemia nos globaliza. La pandemia es una amenaza global, sin ninguna duda, que generó respuestas locales. Las respuestas son todas locales. Con algún apoyo bilateral, China no reparte máscaras, barbijos, a través de la OMS. Ella solita va y le pone etiqueta y la banderita. Y lo bien que hace. ¿Qué va a pasar con las organizaciones internacionales en este escenario en que la globalización se retrae, pero las amenazas siguen siendo globales? Mi impresión es que va a haber una bifurcación. Las organizaciones regionales multitarea, general purpose, los que sirven muchos propósitos tipo Naciones Unidas,
van a valer menos. Las organizaciones regionales no, internacionales, single task, funcionales, técnicas, OMS, Fondo Monetario, etcétera, van a tener más relevancia que antes. Quiere decir que ni todas las organizaciones internacionales van a pesar más, ni todas menos. Algunas más, las técnicas, y otras menos, las políticas. Pero el peso de las técnicas va a depender de la política también. Pero la política de la que van a depender es la de los grandes estados nacionales, las grandes potencias, lo que China y Estados Unidos les dejen hacer, no lo que la Asamblea General de la ONU les deje hacer. Perfecto, gracias. De nada. Gracias, Ivy. Gracias, Andrés. Feli Gahan, Feli Gahan, pregunte. A ver. Ahí. Sí, bueno, perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. A partir de lo que venimos hablando, ¿no? De ese traspaso de poder de Occidente a Oriente, de la bifurcación, de las relaciones internacionales, de la trampa de Tucídides, hay un posible escenario en el cual, así como la Liga de las Naciones perdió su poder en un momento, la ONU también esté cayendo y haya un traspaso de organizaciones hacia Asia, por ejemplo, que se formen organizaciones asiáticas que tengan ese peso que un día tuvo la Liga de las Naciones, la ONU, ya que ahora más probablemente dependamos más de Asia que de Estados Unidos. Excelente. Bueno, existió esa posibilidad, que yo la veo alejándose ahora. Y no era con una ONU, era con organizaciones técnicas. China lo que quería es aumentar su poder es su cuota de voto, dentro de las organizaciones existentes, Banco Mundial, Fondo Monetario. Y se decidió, cada país tiene una proporción que depende de su población y de su riqueza. Se decidió darle más participación a China, pero no pasó por el Senado de los Estados Unidos. Entonces China empezó a crear instituciones, en principio regionales, asiáticas, pero con socios de todo el mundo. Y empezó a reclutar socios europeos, incluso Gran Bretaña, para darles una idea. Los principales aliados estratégicos de Estados Unidos estaban entrando en la globalización china. Hasta que pasó algo. China empezó a ganar elecciones dentro de los organismos técnicos de la ONU. Fíjense, yo hoy tuiteé uno que lo cito a Juan Elman. Juan Elman es un periodista muy joven, de la edad de ustedes, que escribe en Cenital, un medio digital, y él muestra cómo China fue ganando posición en cada una de las organizaciones técnicas, y casi gana inclusive la de patentes, pero no. Pero en este momento dirige la FAO, Federación de la Organización Internacional de la Comida y la Agricultura, y varias otras. Así que China consiguió infiltrarse en las organizaciones existentes. Y está de a poquito encontrando lo que quiere en el mundo, porque Estados Unidos se retrae. Si Estados Unidos vetara, China tendría que ir a hacer otra cosa. Cuando Estados Unidos, en vez de vetar, se fue, China entró. Y esto habla mucho de la estrategia china. La estrategia china no es rivalizar con los Estados Unidos. China entra de donde los Estados Unidos se retira. Fue súper suave, nunca le pisó los callos. Pero lo que vos decís, sí era el camino hacia el que era el destino hacia el que íbamos, hasta que Trump decidió irse. Entonces China dijo, bueno, si nos dejan el lugar, trabajamos con lo que hay. Nos viene bien. Igual tiene los dos escenarios, esto es importante. China tiene la opción. Si algún día Estados Unidos vuelve y dice, ¿te vas? China dice, no hay problema. Ya tengo mis bancos y mis instituciones que funcionan sin vos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Feli. Santiago Asti tenía una pregunta. Santi, ahí tenés el micrófono abierto. Ahí, justo estaba escribiendo. Dice, creo que ya fue respondida en parte, pero ¿cree que la Unión Europea corre el riesgo de que países como Italia y España sigan los pasos de Reino Unido post pandemia? Sí. Yo viví en Italia 3 años. Estudié allá, hace mucho tiempo, entre el 97 y el 2000. Y Italia era el país más eurófilo, más pro-europeo de Europa. Hoy es el país más euroescéptico. Vivió la tremenda crisis del 2008, que acá pega en 2010, 2011, y está viviendo esta crisis de la pandemia en que fue muy maltratada por los países del norte y sigue siéndolo, a pesar de que hoy le pidieron disculpas. Pero no le dan plata, no le dan ayuda, no contribuyen a estabilizar, no hay solidaridad europea. Si creo que Italia va a tomar la decisión de irse, no.
pero creo que puede irse porque no consigue quedarse. Y les pongo un ejemplo. La convertibilidad en 2001... Ustedes no saben lo que fue 2001, no estaban naciendo en esa época. Bueno, en 2001 hubo un gran quilombo en Argentina, había convertibilidad que era el peso y el dólar, y el Estado garantizaba que fuera el mismo valor, 1 a 1. Y de repente el Estado no pudo garantizarlo más, porque no tenía suficientes dólares para devolverlos por los pesos. Entonces reventó todo. Argentina salió de la convertibilidad no porque quisiera, sino porque no pudo evitarlo. Si Italia sale de la Unión Europea, no de la Unión Europea, sino del euro, va a ser porque no consigue quedarse, no porque quiera irse. Y sería igual de trágico, porque sería como el 2001 en Argentina, pero a escala planetaria. Una inestabilidad imposible de describir. Sería un caos total, porque eso arrastraría uno por uno a todos los demás, porque los mercados verían el efecto dominó, y verían quién es el próximo país que se cae. Sacarían todos los depósitos provocando la caída. Y así uno detrás de otro hasta que solo Alemania quedará con el euro. Sería una catástrofe. Gracias. Naceli Berberian tiene una pregunta. Creo que hay... Hola a todos. Sí, ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Andrés, un placer. Mira, creo que, bueno, como me pasa en varios lados, yo soy argentina y soy becaria argentina en China. Ahora estoy acá en Buenos Aires. Y me pasó estando en China en esta segunda beca que para practicar más el idioma yo enseño a los chinos. Y le pregunté a una de las chicas de Relaciones Internacionales en la Universidad de Renmin, una china de la carrera de Relaciones Internacionales, y le digo, practica conmigo, explícame, ¿qué necesita China de América Latina? Y me dice, no, primero tenemos que saber dónde queda América Latina. China no sabe dónde queda, me dice. Entonces agarré y le digo, ¿pero cómo? Entonces yo tenía un mapa en la habitación ahí en el campus, y le digo, bueno, yo soy argentina, como de un chiste a ver si me lo sabía ubicar. Y me dice, no, yo sé que esa mancha que está ahí es América Latina, yo no sé cuál es tu país, me dice. O sea, y estamos hablando, yo estaba allá 2019. Entonces agarro y le digo, decime con qué profesor puedo hablar acá, qué piensan, qué ven ustedes de América Latina. Me dice, no la vemos América Latina. Le digo, bueno, nosotros tampoco la vemos a China. Entonces, creo que en esta etapa que se viene, el gran desafío va a ser, a pesar de que podemos arrancar por el idioma, como dice yo, allá 8 años, no sé, o sea, saber cómo entender la estrategia china, desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, me pasó ir a la Universidad de Tsinghua. La Universidad de Tsinghua es una de las más importantes de China. Tiene patrocinadores de Estados Unidos y un intercambio impresionante con universidades europeas. Y en una de las charlas se presentaba la Dieching Academy de Beijing. La Dieching Academy de Beijing también es una de las más importantes que con Fairbank Institute hacen un montón de intercambio. Y una de las profesoras de Relaciones Internacionales hizo una presentación sobre China y América Latina. Habíamos apenas 15 latinoamericanos ahí en el aula, era yo la única representante de Argentina. Entonces, una doctora china empieza a hablar de la relación y dice, la verdad que los países del Centro Caribe no son muy importantes. Vamos a hablar solamente de lo que vemos, que es Brasil. Obviamente los latinos sentados de no estábamos muy contentos, entonces dijo, yo hablo con los dueños de los bancos chinos en América Latina, dijo la profesora. Y CBC, y habló de CNOOC, también en cuanto al petróleo. Y no podemos tener, por la relación europea con la América Latina, no podemos tener presencia en el mercado. Por lo que aunque perdamos plata, nuestro único interés es geopolítico. Eso fue hace menos de 2 meses en Tsinghua, en Beijing. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo nosotros, siendo nada, esa hoja al viento, como vos siempre decís, cómo podemos prepararnos para la estrategia china? ¿Ustedes vieron lo que tuiteó el canciller Felipe Solá hace poco, cuando llegan las cajas de la ayuda china? Sí. Algunos chinos saben quiénes somos y saben citar, sin errores de ortografía ni redacción, a José Hernández. Los hermanos se han unido. La mayor parte de los chinos no sabe dónde quedamos, la mayor parte de los norteamericanos tampoco. Pero los que toman decisiones sí. Esos tienen el mundo bien dividido y saben perfectamente qué es lo que pueden hacer en cada lado. ¿Oyeron hablar de Luis Schenoni? Luis Schenoni, bueno, estudió allá, fue profesor allá, está terminado el doctorado en Notre Dame, en Estados Unidos, y acuérdense de Luis porque va a ser uno de los grandes politólogos argentinos, politólogo internacionalista. Y él tiene un trabajo muy bueno con 3 coautores, donde estudian el Economic Statecraft de China en América Latina. Cómo construye diplomáticamente China su posición a partir de la economía. Y lo que ellos muestran es que hace lo que yo les decía antes,
entra donde Estados Unidos se retira, con paciencia infinita, incluso con relaciones con países que tienen relaciones con Taiwán. Entonces van de sur a norte habitualmente, porque Estados Unidos va retrocediendo hacia su geografía y China va avanzando. Y tiene ya, es el principal socio comercial de Brasil, de Uruguay intermitentemente, de Perú, de Chile y de cada vez más países, inclusive en Centroamérica. México no. México es otra realidad porque está integrado, es satélite del mercado económico norteamericano. Los chinos tienen algunas cositas, pero en América Latina entran de manera diferente a África. En África entran en fuerza. ¿Cómo? Sin condicionalidades, a diferencia de los europeos, no exigen nada, y entran con su propia tecnología y su propia mano de obra. Alquilan las hectáreas, traen a chinos que construyen un puerto y una fábrica de chinos, y le pagan alquiler al Estado, a Mozambique, a quien sea. En América Latina son mucho más cuidadosos, porque saben que dependen de la licencia social, estudiaron la inestabilidad, saben que no pueden ir a zonas de frontera porque son estratégicamente sensibles, entonces van buscando localizaciones generalmente alejadas de los centros urbanos, alejadas de las fronteras, y van entrando de a poquito con inversiones específicas. Pero no nos conocen bien. Y eso hizo que hundieran 75.000 millones de dólares en Venezuela, y ahí están hundidos. Venezuela le paga con petróleo, que mucho no les sirve porque es petróleo pesado. China salió escaldada de América Latina. Y en los últimos años hay una desinversión relativa. Están poniendo mucho menos plata, inclusive retiraron alguna. No se retiraron completamente. Si quieren saber, seguir esto más o menos al día, fíjense lo que va haciendo el Inter-American Dialogue. Tiene una especialista, Margaret Myers, que sigue muy de cerca las inversiones chinas en América Latina y tiene tipo informes semanales donde pueden ver con mapitas y números. ¿Cuál es la estrategia china entonces? Es esta. Entrar de a poco en el mundo, buscar diferentes productos. De África utilizan todo, lo utilizan ellos, van directamente, producen y se llevan. En América Latina tienen más cuidado, pero en general necesitan lo mismo en todos lados. Comida y energía. Si es posible, producida por ellos mismos. Así es como nos ven, como un reservorio. No como un gran mercado. Mercado más o menos, pero ellos están ahora orientados a desarrollar el mercado interno, se quedaron muy cortos del mercado doméstico. Tienen que consumir más adentro. Ya no pueden seguir creciendo hacia afuera. Por lo tanto, nosotros nos quieren como proveedores, no como mercados. Y por eso no les importa cómo nos gobernemos. No les importa que Venezuela sea autoritaria, les importa que quiebre y no les devuelva la plata, ni les venda buen petróleo. ¿Cuál es el juego de América Latina con China? Y ahora lo derivo de tu pregunta y me parece la cuestión más complicada de responder. Depende de a qué mundo vamos. Porque si vamos a un mundo cooperativo, perfectamente podemos tener relaciones con los dos. Con Estados Unidos y con China. Y hacer cosas con el dólar y hacer cosas con el yuan y tener inversiones de unos y hacer seguridad con otros. Pero si hay rivalidad y cada uno exige exclusividad, ¿qué es exclusividad? El 5G. China está desarrollando uno, Estados Unidos no quiere tener el propio que todavía no lo tiene. Pero si hay esferas de influencia tecnológica, uno no puede jugar al medio, un rato con cada uno. Tenemos que elegir. Y elegir significa que nos vamos con uno y nos cierra la puerta el otro. Si nos vamos con China nos quedamos sin dólares. Si nos vamos con Estados Unidos nos quedamos sin quien nos compre la soja. Y el poder de negociación de todos es fuertísimo. Otra cosa de la que ustedes nunca oyeron hablar quizás, no sé si ya la mencioné, la incompatibilidad entre Mac y PC. Bueno, ya no son muy incompatibles, pero hace 20 años quien tenía una Mac no podía pasar un PowerPoint en una PC, ni un Word. Eran dos mundos separados. Piensen en Mac como McDonald's y PC como Partido Comunista Chino. Si vamos a ese mundo, entonces estamos recontra jodidos. Porque tenemos que elegir y cualquier elección es una pérdida. Pues, a América Latina solo la salva el G2. Cualquier cosa que no sea el G2, la recontra hunde. Gracias, Andrés. Gracias, Naceli. Antonio tenía una pregunta. Antonio, tu micrófono está abierto. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Antonio. Mi pregunta es relacionada, es una doble pregunta en realidad. En principio, cuando vos hablabas de los datos de Oriente, como un Oriente que ya está acostumbrado a este tipo de crisis y que las sabe afrontar y las está afrontando y sigue avanzando, digamos, sigue siendo productivo, mi primera pregunta es ¿a qué costo y qué tan confiables son esos datos de Oriente, teniendo en cuenta que por ahí la información o la transparencia de un país como China, digamos, no es característica? Y por otro lado, relacionado a esto, y creo que un debate que se viene dando, ¿no? Se me sale Al-Harari, Zizek, bueno, estos autores que vienen discutiendo hoy en día,
el tema de la seguridad y la privacidad, ¿no? China, imaginemos que los datos sean confiables en China, si el sistema de China, para lograr que el sistema funcione, fue avanzar sobre la privacidad del individuo y restringir las libertades, si ese es un mundo el que se viene, digamos, donde va a haber que repensar el concepto de libertad otra vez, y cómo ves el avance del Estado cuando lo vemos en este tipo de pandemias, que cuando el Estado avanza y avanza sobre la propiedad privada y sobre la privacidad, puede ser más efectivo, pero bueno, ¿hasta qué costo, no? Sí, un poco eso. Clarísimo. Empiezo con la confiabilidad. Claro, hay que desconfiar de China y de Estados Unidos, porque Trump tampoco es una fuente confiable. Pero hay mecanismos de confirmación de algunas cosas, a veces directa y a veces por proxy. Por ejemplo, nosotros podemos saber cuál fue el efecto del confinamiento en China porque tenemos fotos satelitales. Entonces, no solamente podíamos ver lo que hacían las personas en la Tierra y si construían los hospitales o no, sino que también veíamos que había mucho menos polución. Sabíamos que la economía estaba cerrada por esto. Difícil contar los muertos, y difícil adjudicar los muertos, aunque con espías también se puede hacer. Pero con la tecnología actual es muy difícil ocultar todo. Así que se puede tener alguna noción de cuánto nos están engañando. Pero si dicen que cerraron una provincia de 60 millones de habitantes, nosotros fácilmente podemos saber si es verdad o no. Y podemos ver que el resto no está cerrado. Entonces podemos saber que no es preciso cuarentenar un país. Hay mecanismos alternativos que ellos aprendieron, y sería bueno que nosotros también, para enfrentar la pandemia. La segunda pregunta es clave. Ustedes deben conocerlo a Yuval Harari, el de Sapiens. Y él, fíjense qué notable, era una especie de escéptico medio negativo hasta la pandemia y ahora se puso mucho más positivo. Antes de la pandemia él pensaba que casi estábamos condenados, decía, la muerte es un detalle técnico. Vamos a conseguir suplantar las partes del cuerpo que no funcionan hasta que algún día nos mate un camión, nos pase por encima, pero si no, no nos vamos a morir. Pero vamos a hacer algoritmos, porque vamos a estar controlados por alguien que sabe qué es lo que deseamos antes de que lo deseemos, antes de que lo sepamos, y entonces la respuesta la vamos a tener antes, vamos a ser parte de los seres humanos que están integrados al algoritmo, van a ser felices, porque el algoritmo le va a dar la química que necesitan, y los que no van a ser superfluos. Y ahora está diciendo no. Fíjense, existe la posibilidad de que la vigilancia se meta bajo nuestra piel. Bajo nuestra piel, él no da este ejemplo, pero yo se los doy. Acá en Portugal, las mascotas tienen que tener un chip de identificación. Mi perro lo tiene. ¿Por qué no todas las personas? Un chip donde sepan en todo momento dónde estamos, con quién nos juntamos y qué temperatura tenemos. Y si tenemos 38 y nos juntamos con 5 personas, recibimos todos sus mensajes telefónicos diciendo, quédate en casa o vas preso. Bueno, sin el chip, eso es lo que hacen en Corea. Pero Corea es una democracia. Y es más suave, y los coreanos son disciplinados. Lo hacen por iniciativa propia también. Pero ¿por qué está optimista Harari? Él dice lo siguiente. Sí, China tuvo una respuesta efectiva, quizás no eficiente, pero todos los demás países que tuvieron respuestas efectivas fueron eficientes y fueron democráticos. Corea, Taiwán, Hong Kong. Hay muchos casos que funcionaron bien y algunos en Europa, Alemania, los países nórdicos. Salvo Suecia, que es un caso aparte, ese ya veremos. Pero Noruega, Islandia y Dinamarca son ejemplos. ¿Y por qué? En parte porque hay ciencia, divulgación de esa ciencia y aceptación por la gente, por la población de esa ciencia. ¿Qué significa esto? Lo más efectivo para matar el virus es lavarse las manos con jabón. ¿Necesitamos un policía y una cámara para lavarnos la mano con jabón? No. Necesitamos que nos expliquen que eso mata el virus. Nosotros queremos proteger, está en nuestro interés. Si tenemos la información, actuamos como corresponde, como nos hace bien a nosotros y a todos. O sea, Harari ahora está optimista con este argumento. No hace falta que nos impongan la dictadura para que salvemos del virus. De nuevo, planteo escenarios, no tenemos que tomar posición. Hay un dilema entre privacidad y seguridad, siempre lo hubo, pero ese dilema tiene compromisos. Siempre tendremos que entregar algo de privacidad sin ninguna duda. ¿Sí? Tenemos que aceptar que nos tomen la temperatura. Después del 9/11, después de la Torre Gemelas, tuvimos que aceptar mucho más controles en los aeropuertos, que hasta ese momento hubieran parecido vejatorios. Bueno, ahora nos parecerá vejatorio el principio que nos tomen la temperatura, ya no, lo aceptamos. Y bien lo aceptamos. Y la gente se queda en casa en la cuarentena, la gente que puede. O sea que aceptamos resignar libertad, no solo privacidad, porque consideramos que se justifica, y sobre todo porque vemos que es, si quieren llamarlo solidario, recíproco, compartido.
Si viéramos que algunos hacemos este esfuerzo y otros no lo hacen, nos pareciera injusto y tampoco lo haríamos. Pero si todos pensamos lo mismo, todos actuamos de esa manera, consideramos que es justo hacer. Entonces, el dilema existe, hay compromisos que hay que tomar, algo siempre vamos a perder, pero puede ser que estemos dispuestos. Gracias. Ahora tengo una pregunta de Mateo da Costa, que no tiene micrófono, así que me la escribió, y dice: buenas, leí su artículo sobre cómo Argentina consensúa en tiempos excepcionales y es un desastre en tiempos normales. ¿Por qué cree que sucede esto y con qué ejemplos históricos lo puede fundamentar? ¿Matías dijiste? Mateo. Mateo, si no me tuteas no te contesto. Me pareció con una pregunta redactada en usted, pero bueno, última excepción. Ese artículo es una mezcla de análisis con arenga, porque la idea había que dar ánimo en un momento difícil, pero es un artículo que está basado en observaciones reales. Y las observaciones tienen que ver con esto. Hay gente que discutió cada una de las dos. Hay gente que dice, no, Argentina no es un desastre en tiempos normales. ¿Quiénes son los que dicen esto habitualmente? La gente que tiene un perfil más del kirchnerismo progresista, ilustrado. Habitualmente son investigadores, CONICET, dicen, no, Argentina tiene un montón de cosas buenas. La famosa expresión, Argentina no es un país de mierda, no sé si lo oyeron alguna vez. Esta gente cree que el macrismo definía a Argentina como un país de mierda que el macrismo venía a arreglar, entonces estos decían, no, Argentina no es un país de mierda, el problema es que ustedes no lo entienden. Bueno, no importa si es un país de mierda o no, el adjetivo es irrelevante. De hecho, Argentina es una historia de subdesarrollo, no en el sentido que está subdesarrollada, sino que se subdesarrolló. Era un país que estaba alto en términos comparativos, por las razones que sean, y fue cayendo. En todos los indicadores, PBI relativos, educación pública, etc. Relativos siempre. Absolutos no, porque tenemos cada vez más expectativa de vida, menos mortalidad infantil. En términos absolutos estamos siempre mejor. En términos relativos nos van pasando uno detrás de otro, los demás países. Entonces, no se puede hablar de normalidad cuando en los últimos 40 años somos el latinoamericano que menos crece. Ahora, ¿qué es lo que pasa en tiempos excepcionales? Yo estaba pensando, por ejemplo, en el 83. De nuevo, para ustedes prehistoria. Pero la marea democrática, la tensión democrática con Alfonsín. Cuando toda la gente se puso detrás de algo que no había pedido, en principio no existía esa demanda. Alfonsín siempre decía, nosotros no tomamos la Bastilla. ¿Qué quería decir? No hicimos una revolución y nos hicimos el poder. Estamos acá porque los militares perdieron la guerra. Entonces no podemos hacer una revolución. No tenemos el poder. Tenemos que ir lento. Y en esa época era muy rechazado por sectores de izquierda y por mucha gente que durante la década menemista lo insultó y solo lo revalorizaron más tarde. Pero lo que dejó el legado de Alfonsín es la democracia. Fíjense, quebramos el país cada década y seguimos siendo democráticos. Tenemos derechos humanos, cada uno puede pensar lo que quiera, si fueron 30.000, 8.000, pero es un país, comparen con México, Colombia y Brasil, donde matan activistas y periodistas todos los días. En Argentina no hay violencia política. No hay violencia política. Hay gente que piensa que mataron a Maldonado, y hay gente que piensa que mataron a Nisman. Aceptémoslo. Uno de cada lado. Eso no existe. En México de asientos aparecen las fosas comunes. En Brasil tenemos el caso de Marieli, la concejal de Río, pero hay mucho más todo el tiempo, en todos lados. Argentina es un oasis, y no nos damos cuenta porque estamos viendo la economía, y porque estamos viendo la grieta, y porque vivimos en este torbellino de que la grieta no nos permite hablar en los asados del fin de semana con la familia. Pero somos un país mucho más suave y más pacífico, porque vivimos el infierno, que muchos vecinos. Y cuando surge la necesidad nos juntamos, no siempre para bien. En la guerra de Malvinas también fue un gran momento de unidad nacional. Por una causa, las Malvinas no está mal, está en la Constitución, en esa época no. Pero la guerra no está bien. Pero esa movilización popular después dio en el alfonsinismo, que dio la democracia y los derechos humanos. Así que en principio lo que yo decía es, normalmente nos degradamos, estamos siempre peor. Cuando pasa algo raro, nos juntamos de manera pacífica detrás de una propuesta de salida. Alfonsín, no lo llamaría Alberto Fernández ahora. Llamaría una decisión conjunta de la dirigencia política para enfrentar a la pandemia unidos. A eso me refería. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Que la excepción va a pasar. La normalidad va a volver. Y entonces la vamos a cagar otra vez. Gracias. Ahora venía Jesús, que lo veo bastante tildado, pero Jess, si no estás tildado, te toca. ¿Ahí se escucha? Si no, saco la
Te escucha. Sí, justo Antonio, compañero nuestro, la pandemia lo agarró de intercambio en Inglaterra, así que de acá del centro, un abrazo a la distancia. Y mi pregunta, ya que mencionaste a Gargarella, se me ocurrió preguntarte cómo imaginás el futuro de la relación entre ciudadanos y representantes en las sociedades democráticas de Occidente, luego de este estado de emergencia y esta expansión del Estado, siguiendo un poco la pregunta de Antonio, sobre la sociedad civil. Hay una palabra que no escuché. ¿La relación entre ciudadanos y gobernantes? Representantes. Bueno, en principio, yo no me imagino ningún cambio en la naturaleza del poder ni del ser humano. Tiendo a ser bastante realista en este aspecto. Así que sí observo cambios en la distribución del poder. La pandemia va a acelerar la transición. Cuando salgamos de esto, China va a ser más poderosa y Estados Unidos menos. Pero el poder va a ser el mismo. Y los seres humanos también. Mi impresión es que el efecto depende del contexto. Hay algunos países que van a aprovechar para centralizar el poder y tornarse autoritarios. Y otros países, al contrario, van a fortalecer a la oposición y mejorar la calidad democrática. ¿Quién empeora? Hungría. ¿Quién puede mejorar? Brasil. Eventualmente Estados Unidos. De hecho, lo que estamos viendo es cómo les ponen freno a los presidentes que deciden caprichosamente en esos países. Por lo tanto, yo no creo que haya ningún determinismo acá. Es más, ni siquiera hablo de escenarios en este caso, hablo de casos. Hay países que se volverán más democráticos y países que se volverán más autoritarios. El mismo efecto bifurca los resultados. Bien, gracias. Ahora perdí. Teodoro. Gracias. Teo. Sí, acá estoy. Listo, abrió solo el micrófono, gracias. Te toca. Bueno, ¿qué tal, Andrés? Yo te quería preguntar un poco sobre la situación en Argentina. Y como dijiste vos al principio, me llamó la atención el análisis de que, bueno, claro, la cuarentena es una medida tomada por la cúpula de la Ciudad de Buenos Aires. Y sobre todo Larreta y Alberto son tipos que llaman al consenso y son un poco más polite, por así decirlo. ¿Qué pasa si el día de mañana, un hipotético caso, para mantener el orden del conurbano, sobre todo, que es el lugar donde más conflictiva es la cuarentena, aparece, por ejemplo, Cristina y se vuelve todo un poco más dos bandos, ¿no? Un lado peronista y un lado antiperonista, y la grieta o el consenso en realidad se rompe. Y ahora digo, ¿puede gobernar el peronismo, por más de que muchos digan que el peronismo es un gran piloto? ¿Puede gobernar el peronismo sin consenso en una situación tan caótica como la que debería venir? ¿Están grabando esto? Bueno, voy a ser cuidadoso con la respuesta. Sí. Se graba y se sube a YouTube. Si hay conflicto dentro del peronismo, la que manda es Cristina. En este momento manda Alberto, porque no hay conflicto. Pero si hay conflicto, lo habrá no por ideología, sino porque hay una demanda muy fuerte de la base social a la que Cristina representa. Y ahora, imaginemos de manera muy burda, ¿qué representa el actual peronismo? Es una coalición interna entre dos sectores. El peronismo porteño, que es perdedor, históricamente, con los gobernadores, y el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, con el CONICET. El kirchnerismo, algunos dicen, es una alianza de la matanza con el CONICET. Grandes burgueses ilustrados, con sectores populares, bastante pauperizados. Cristina representa esta última parte, Alberto representa la otra, a los porteños y a los gobernadores. Si hay conflicto es porque esta base electoral de Cristina se moviliza. Y si esa base electoral de Cristina se moviliza, voltea al presidente. Cristina puede calmar eso, pero puede calmar con condiciones, a cambio de políticas que favorezcan ese sector. Así que si el conurbano se subleva, salvo que se le llegue apuesta a ella también, la presidenta es ella. Pero hoy el presidente es Alberto. Y lo deseable es que vieron a Manu Ginóbili, que tuvo unas declaraciones sobre que él teme la revuelta del proletariado. Manu terminó demostrándose más
Más marxista que muchos marxistas, pero él tiene razón, es una buena expresión. Y pasa en toda América Latina. De lo que se trata es de contener a esta gente, no de reprimir. Esa gente tiene que tener un ingreso y alimentos y atención sanitaria. Los gobernantes responsables lo saben. El problema es que los gobernantes responsables están fundidos a veces. Pero si la responsabilidad se junta con la capacidad de dar contención, entonces la estabilidad no tiene por qué romperse. Sobre todo en Argentina, que venía tranquila. Hay otros países en la región que van a estar más complicados. Gracias. Gracias. Tommy Berríos, tenía una pregunta. Tommy. Sí, mi pregunta era parecida a la de recién. Vos, Andrés, en un momento planteaste que 2 escenarios posibles para la Argentina. Uno, el de 1976, y otro más parecido al 2001. Y yo, al igual que vos, siento que se viene algo parecido o incluso peor que en el 2001. Y a mí me tiene preocupado personalmente la posibilidad de un estallido social. Vos, nada, ¿cómo ves ese escenario? ¿Cómo se encara un escenario así? ¿Lo ves posible? Si te tranquiliza, a Alberto también le preocupa ese escenario. Y no solamente a Alberto. Ustedes vieron la reunión que él tuvo con los sacerdotes, los curas villeros, con Rodrigo Sarazaga. ¿Lo conocen a Rodrigo? Sí, yo trabajo con él, por eso también me tiene preocupado eso. Entonces vos tenés que contestar esa pregunta. Conocés mucho mejor lo que está pasando que yo, y el hecho de que hagas esta pregunta es muy preocupante, porque significa que sabés lo que está pasando. Sí, es de alto riesgo la situación. Como los gobernantes lo saben, hay que confiar en que sean sensibles ante la demanda y tengan capacidad para la respuesta. Pero la situación es muy delicada. Muchas gracias. Gracias. Me pierdo un poco, hay tanta gente. María Domínguez, que ahora te Yo tengo abro. 10 minutos más y después me apagan la luz. Perfecto. María Domínguez se fue, así que ahí tenemos una pregunta menos. Estoy acá. Ay, hola. Estaba ahí, con otro nombre. Sorry. Pregunte. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Andrés. La verdad, un placer por preguntarte. Quería consultarte, ¿qué relación consideras que tiene la oleada que se veía el año pasado, particularmente, digamos, como crisis en Latinoamérica, que veíamos lo que pasaba en Bolivia, Chile, Ecuador, justo que hablabas de Argentina como oasis, en que octubre Argentina parecía un oasis democrático mientras los vecinos se venían en picada? Digamos, ¿qué relación consideras que eso tiene con esta fricción de China a Estados Unidos? O sea, si puede entenderse más como fallas del mismo modelo democrático liberal o más como una consecuencia de alguna estrategia china de la que también hablabas. No, yo no tengo una orientación conspirativa y no tengo ningún elemento, ninguna evidencia que me haga pensar que están las potencias por detrás de esto. Pero son hipótesis que algunos tejieron, en ambos sentidos. Yo hablé con empresarios chilenos que te mostraban las cifras de Chile de las últimas décadas, de reducción de la pobreza, reducción de desigualdades, y te decían, ¿ves? Mejoró todo. Que la gente explote es porque están los castrochavistas por detrás. No hay otra explicación que la desestabilización extranjera. Y después hablabas con Atilio Borón, y decía lo mismo, pero al revés. El golpe de Estado en Bolivia fue la CIA. Fueron los Estados Unidos. Bueno, yo no tengo ninguna evidencia ni ninguna sospecha que esto sea así. Son causas, si pasa en muchos países al mismo tiempo, suponemos que hay un trasfondo común. El trasfondo común tiene que ver con una cuestión tocquevilliana. Las expectativas crecen más rápido que las satisfacciones. Y durante la década larga del boom de las commodities, las expectativas estuvieron creciendo todo el tiempo. Y pasó lo siguiente. La gente estaba mejor. Y estando mejor, confiaba en que iba a estar cada vez mejor. Y en un momento se paró la mejoría. Cuando se paró la mejoría, la gente explotó. Que me prometieron esto y no lo conseguí. Me quedé en las puertas del paraíso. Esta es la diferencia, esto lo estudió Huntington y O'Donnell. Si uno está siempre mal, espera seguir estando mal. Es difícil rebelarse contra eso porque la expectativa coincide con lo que recibe. Si uno empieza a mejorar, cuando para de mejorar, es cuando explota. Eso es lo que estaba pasando en América Latina. Se había detenido el progreso mientras las expectativas seguían avanzando. Esta crisis, y esto es un a favor, puede tener un impacto fuerte sobre las expectativas. Esta crisis puede hacer que los latinoamericanos esperemos menos del futuro. Y por lo tanto demandemos menos del presente. La baja de expectativas es un elemento de estabilización.
Y a los gobiernos, en algún aspecto, les sirve. El miedo les sirve. El miedo es lo que me permite decir, quédate tranquilo, que yo me encargo, no hagas lío. Pero yo no veo grandes autoritarismos en curso. Roberto Gargarella sí. Roberto le tiene mucho miedo a la concentración de poder permanente. Yo le tengo más miedo al estallido. Pero puede ser que en un país pase una cosa, en otro pase otra, y en la mayoría, espero yo, haya estabilidad política, paz social y en el futuro crecimiento económico, que va a hacer mucha falta porque es un golpazo. Gracias. Gracias. Y vamos con la última, así no te sacamos mucho más tiempo, Andrés. Gonzalo, del Huerto, ya tenés el micrófono abierto, así que mandate. Buenas, ¿cómo va? Gracias, Andrés. Supongo que estarás bombardeado de preguntas y es un tiempo bastante interesante para estar actualizado, así que escucharte a vos siempre es bueno. Tengo por ahí dos preguntas macro, pero contestadas por donde quieras. Una más general, sobre cómo van a cambiar, crees vos, los tipos de vínculos en el mundo, ¿no? Hay un multilateralismo que está retrocediendo, eso está claro, que en definitiva el coronavirus acrecentó algo que ya se venía mostrando. ¿Crees que necesariamente implica un mayor nacionalismo por parte de los países, o qué nuevos vínculos habrá entre los países si no es ese, si no es cerrarse? Sobre todo en este momento en que todos nos dimos cuenta que dependemos más que nunca de todos. ¿Cómo jugarán ahí las elecciones en Estados Unidos? Si tenés alguna punta como para tocar ese tema. Y te llevo a otro bando después, de vuelta a lo nacional, que hablamos bastante poquito. Ayer también conversábamos con unos colegas, con Rodrigo Sarazaga, y él por ahí no se jugaba a ver si veía lejos o cerca un estallido social. Yo la verdad que lo veo un poco distinto a 2001 en cuanto a que hay otro tejido que está preparado, me parece, para contener, y que en definitiva por primera vez estamos todos del mismo lado. Digo, ¿eso realmente jugará para alejar un estallido o crees que no va a tener tanta implicancia? Estamos preparados desde las organizaciones comunitarias y barriales y demás para contener. Bárbaro. La primera pregunta eran 3, pero están las 3 buenas. Así que vamos a eso. Multilateralismo, aceleración de tendencias. Se estaba muriendo y con esto termina de morirse. El multilateralismo no funciona, salvo que sea a escala reducida, plurilateralismo, bancos multilaterales, pero no Naciones Unidas. Lo que estaba empezando a funcionar, o podía funcionar mejor que el multi, era el minilateralismo. El menor grupo posible de estados relevantes para decidir sobre un tema. Ambiental, financiero, sanitario. Y en la mayor parte de los temas, ese número mínimo indispensable es 2. Si están China y Estados Unidos, hay capacidad para decidir. Si falta uno de los dos, no importa que estén todos los demás, no hay capacidad para decidir. Así que no soy alguien... Si tengo que firmar un petitorio a favor del multilateralismo, lo voy a hacer. Pero no creo que sea viable. También veo el regionalismo retrocediendo. Y lo que hay es lo que se llama cross-regionalismo, transregionalismo. Son países que lo que hacen es comerciar o tejer lazos cruzando el océano, con la potencia que está enfrente. Fíjense que durante buena parte de la historia del regionalismo americano, las organizaciones tenían nombre continental. Sudamérica, UNASUR, Mercado del Sur. Ahora lo que tienen es nombre de océanos, Alianza del Pacífico. ¿Qué tiene Alianza del Pacífico? Esos 4 países en común. Que todos quieren hacer comercio con China y con Asia Oriental. Entre ellos, México, Colombia, Perú y Chile, el comercio es el 1% del total. No comercian entre sí. Es una bandera para mirar, una bandera que les da reputación, porque son libres mercados, y marca un rumbo. El rumbo es el Pacífico, o sea, los países que están enfrente. Ni regionalismo, ni multilateralismo, minilateralismo y cross-regionalismo. Nacionalismo. Sí, va a crecer en algunos casos, pero no necesariamente. El retorno del Estado no es el retorno de la nación. El Estado es un instrumento. La nación es un sentimiento. La nación lo que hace es que todos nos sintamos que pertenecemos a un mismo grupo. El Estado es una herramienta para monopolizar la violencia e imponer decisiones colectivas. El Estado no necesita a la nación, aunque se llame Estado-nación. La nación requiere un Estado, pero no siempre lo tiene, piensen los catalanes. Así que lo que yo veo es, miren Boris Johnson, que zafa, sobrevive en un hospital público y le agradece a 2 inmigrantes, una neozelandesa y un portugués, por salvarle la vida. Nunca fue del todo xenófobo, pero no sé si conocen, ¿saben quién fue Margaret Thatcher? Bueno, Thatcher tiene 2 grandes definiciones que son maravillosas.
Una vez la acusaron de xenófoba. Ella dijo, ¿qué es ser xenófoba? Dice, es no querer a los extranjeros. Y ella preguntó, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, la otra es decir, la sociedad no existe, solo existen los individuos. Ahora los conservadores, los Tories actuales de Gran Bretaña rechazan eso, creen en la sociedad y los extranjeros les salvan la vida. Así que una cosa es ser patriota o defender los valores propios de la nación. Otra cosa es defender la supremacía nacional. Defender la supremacía es nacionalismo. Defender la particularidad es patriotismo y está todo bien. ¿Gran Bretaña más Estado? Sí. Más sector público, más sistema nacional de salud. ¿Más nacionalismo? No necesariamente. Y lo mismo en todos los demás casos. La última de la primera, elecciones en Estados Unidos. Miren, la pandemia no lo va a hacer perder a Trump. Si algo lo hace perder es la recesión. Sin recesión, con recesión no hay reelección. Así que Trump lo que necesita es mover la economía, y si no lo consigue, buscarse una guerrita. Y que la guerra pase alrededor de noviembre, no antes. Le sirve en el momento que hay elecciones. Si la guerra es antes, el efecto pasa rápido. Ejemplos, Winston Churchill, 45 pierde las elecciones, y Bush padre, gana guerra en 91, pierde elección en 92. La segunda pregunta, bueno, si la unidad y el trabajo social que se hace en los barrios puede evitar el estallido. Espero que sí, espero que contribuya a ello. El estallido no tiene que ser uno, todo unificado. El estallido puede producirse de manera simultánea y no conectada. El estallido se puede dar en una explosión de crimen y droga. La gente lo que hace es no ir a la Plaza de Mayo a votar a un presidente, sino dedicarse a matar al vecino para comer. Y nos convertiríamos en uno de esos países latinoamericanos que están mucho peor que nosotros. Espero que no suceda esa tragedia. La sensibilidad que hay en el gobierno, en las organizaciones sociales, en todas las religiosas que están cooperando entre sí como pocas veces habían hecho antes, me da ilusión. Hay conciencia de esto y tiene que haber recursos para esto. No son esos impuestos raros que están pensando, pero en principio si la economía se pone en marcha, se le puede dar de comer. Argentina es un país que tiene que poder alimentar a su población. Vivimos de producir alimentos. Así que no les voy a decir que soy súper optimista, pero estoy lejos de ser fatalista. Creo que se puede lograr. La paz es posible. Gracias, Andrés. Genial, muy bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andrés. La verdad, increíble el repaso que hicimos por un montón de temas, por relaciones internacionales, política nacional. Muchas gracias también por este dinamismo que nos diste, una conversación tan horizontal, y por la oportunidad de tenerte acá. El mérito es de ustedes, que nos hicieron pasear por todo el mundo. Les agradezco eso. La verdad que fue un placer. Me encanta verlos con ese interés, con esa garra, y espero que podamos juntarnos en persona cuando vuelan los aviones y Alberto me deje entrar.